Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad, junto a San José, de estar junto a ti. María me dice. Y seguimos recorriendo este tratado de la verdadera devoción. Y nos dice San Luis María Griñón de Montfort: Jesucristo, nuestro Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre, debe ser el fin último de todas nuestras devociones. De otra suerte, serían falsas y engañosas. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. No trabajamos, como dice el apóstol, más que por hacer a todos los hombres perfectos en Jesucristo, porque solo Él, en Él, habita toda la plenitud de la divinidad y todas las demás plenitudes de gracia, de virtud y de perfección. Porque solo Él, solo en Él, hemos sido bendecidos por toda bendición espiritual, porque Él es nuestro único Maestro. Y alguno dirá, don Randy, ¿está usted en el espacio que dice, María me dice? ¿Dónde está María? Voy a decir lo que dijo el padre Molina en una reunión, donde le preguntaron justamente eso, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijeron, pero padre, ¿y dónde está la Virgen? Y él dijo, ahí, porque donde está Jesús, está María. Y la devoción a la Santísima Virgen María no tendría sentido si no nos llevara a comprender estas verdades que nos está exponiendo San Luis María Griñón de Montfort. Él es nuestro único Maestro, que ha de enseñar, nuestro Señor, de quien debemos depender, nuestra única cabeza, a quien debemos estar unidos, nuestro único modelo al que debemos conformarnos, nuestro único médico que nos ha de curar, nuestro único pastor, nuestro único camino, nuestra única verdad, nuestra única vida y nuestro único todo, que en todas las cosas debe bastarnos. Pero Él vino por ella. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Ojalá que la Santísima Virgen nos ayude alguna vez a tener un amor sincero, real, a poder darnos plenamente, a través de ella, a su divino Hijo. Saludo cordial a todos los amigos que nos van a escuchar. Oh, Randy, ¿otro programa pregrabado? Sí, tenemos que tener programa pregrabado porque a veces surgen problemas y nunca queremos dejar de estar con ustedes. Y por eso hoy estamos pregrabando este programa con la hermana Eulalia da Silva, que en un momento va a aparecer en pantalla. Los saludamos a todos, a los que nos van a estar escuchando a través de la televisión, de la radio, los que van a estar a través del YouTube, a través del Facebook. Bienvenidos a todos. Gracias una vez más por estar aquí junto a nosotros. Saludamos a María Jesús Barcaya, que es la que está grabando este programa, y le damos las gracias anticipadas a don Jorge Linares, José Lobón, Oscar Maima, que son los que van a hacer que este programa llegue ahora a tu hogar, a pesar de haber sido grabado antes. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la hermana Eulalia da Silva desde Bogotá, Colombia, que nos acompaña una vez más. Hermana, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a este programa y espero que realmente el tema que hemos preparado para hoy nos sea de mucha ayuda y que nos haga abrir un poco los ojos a las realidades de este mundo. El poder de los medios de comunicación es un factor, pero también uno puede preguntarse, ¿es el poder de los medios de comunicación o es, lo que el título de este programa tiene,
la manipulación o el cinismo de los gobiernos lo que nos está llevando a lo que ahora estamos viviendo. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor? ¿Qué es lo que se teje? Aquí no vamos a hacer especulaciones, por decirlo de alguna manera, políticas, ni mucho menos. La política, si la tocamos en alguna manera o la rozamos de alguna forma, es porque también está relacionada, en cierta parte, con nuestra vida espiritual. El haber pasado 2 años encerrados en casa y en muchos casos no poder ir a la Santa Misa es algo que nos muestra claramente que la política puede influir en nuestra vida espiritual. El hecho de que muchas personas no puedan rezar el rosario frente a los abortorios en España nos muestra que la política puede influir. El hecho de que muchos hermanos nuestros en Nicaragua no puedan salir ni siquiera de sus hogares o de sus parroquias, aquellos sacerdotes, aquellos obispos que están encerrados por el régimen, pues evidentemente nos muestra claramente que la política influye en nuestra vida espiritual. Hoy los principios morales y la felicidad de los pueblos se ven insidiosamente pisoteados por el cinismo de muchos gobiernos y compañías financieras, una funesta tendencia que los medios de comunicación acompañan como personajes secundarios. Estas son palabras del cardenal Robert Sará, no son palabras de don Randy, de la hermana Eulalia. Esto, hermana, esto es serio. Ciertamente es serio. Fíjese que en la medida en que hemos evolucionado técnicamente, la información que antes podía tardar un mes en llegar, luego empezó a tardar una semana, luego un día, o sea, podías ver en diferido lo que sucedía en el otro lado del mundo, pero ahora es que en el mismo momento en que sucede, ya te estás enterando. O sea, ¿y qué cosa? Aparte de ese avance, estamos cada vez, en vez de estar más en conocimiento de las cosas, estamos cada vez más desinformados, porque ya no solamente es la noticia veraz, es la interpretación de una noticia, es la tergiversación de una noticia, es la falsedad de las noticias, ¿no? Hace poco cundió en las redes que había muerto el Papa emérito Benedicto XVI, y uno dice, pero, y tuvieron que desmentirlo, que era mentira, todavía está vivo. Y uno dice, bueno, pero ¿con qué facilidad se meten conceptos, ideas, noticias, solo por la imaginación calenturienta de algún periodista? Entonces uno se tiene que poner a pensar que, como dice el cardenal, los medios de comunicación son un elemento secundario, pero ¿qué es lo que está realmente ocurriendo? El cardenal lo dice con mucha claridad, sin mencionar ningún país, ni ningún partido, ni nada, pero ciertamente el cinismo de muchos gobiernos y compañías financieras pisotean los principios morales y la felicidad de los pueblos. O sea, él quizá lo haya vivido en carne propia en todo lo que sucede en África, ¿no? En Nigeria, lo que está padeciendo el mundo. Entonces él pues presiona de esta manera y uno dice, bueno, ¿qué quieren conseguir estas compañías financieras, esos gobiernos? ¿Qué quieren buscar? Lo que la lista de cosas que usted nos ha estado dando ahora al inicio del programa acerca de cómo se ha manejado la pandemia, sencillamente bloqueando un sector que es el que menos perjudicial es para la salud pública, que más bien es el que ayuda a que se acojan a los enfermos, a que se ayude a los que están en situación de vulnerabilidad, a que socialmente estas personas puedan salir adelante, que es el sector de la iglesia. Entonces, hablándolo de manera como más directa y clara, hay una cierta, verdadera manipulación de información para pisotear los valores morales de cada pueblo
y realmente de alguna manera hundirlos, porque miren la situación de Nicaragua, miren la situación de Nigeria, las matanzas que hay, miren la situación de todos estos países que ahora están en conflicto, miren la situación de países que, aunque no tengan un conflicto interno, están en una suma pobreza y en una situación económica de hundimiento. Todo eso trae el sufrimiento a las personas, a que haya una sociedad que se vea al borde de la violencia porque tiene que subsistir. Entonces es un poco lo que el cardenal quiere alertarnos y que tendríamos que hacer nosotros los católicos en relación a esto. ¿Cómo deberíamos defender la verdad en todo sentido? La verdad de la realidad de las cosas que estamos viviendo, la verdad de la información a la que tenemos derecho y la verdad que se defiende en cuanto a las pruebas que determinan esa verdad. Nadie puede juzgar ni conculcar a nadie ni culpar a nadie si no ha sido comprobado, ¿no? O sea, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, pero la demostración tiene que ser real y cierta. Y a eso es lo que quizá en este programa queremos hacer que caigamos en la cuenta, ¿no? Yo iba a decir, hermana, ahora que usted acaba de decir esto, todo el mundo es inocente mientras se demuestre lo contrario, que eso es algo que dentro de la justicia siempre ha prevalecido. Hoy, evidentemente, es todo lo contrario, es decir, usted es culpable hasta que no me demuestre que es inocente. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo. El caso concreto de Canadá y esos supuestos, y digo supuestos porque luego se ha conocido la verdad, esos supuestos niños de fosas comunes, más de 200 en un sitio, 100 y tantos en el otro, y no sé qué cosas, todas mentiras que fueron presentadas como una verdad, llevaron a un pueblo y al mundo entero a movilizarse y a rasgarse las vestiduras para decir, ¿cómo puede ser que la iglesia haya hecho esto? Y ahora resulta que es mentira, nadie dice que es mentira, los medios de comunicación han callado absolutamente todo esto, salvo algunos medios católicos que después de las averiguaciones de esta comisión de la verdad que se formó para ver qué pasaba y llegaron a la conclusión de que son raíces, son rocas, de que todo, lo vamos a ver un poquito más adelante con este artículo que estamos siguiendo de Quo Vadis, que te invito a que lo veas en el blog Quo Vadis 21, vale la pena, o sea, vale mucho la pena enterarnos, informarnos. Pero la iglesia está más allá de eso. Y muy bien, crucificaron a nuestro Señor siendo inocente, pues nosotros pediremos perdón, aunque esto sea una mentira más grande que toda Canadá junta. y es un poco lo que vamos a querer recorrer en este sentido, ¿no? Dice este artículo, vivimos en sociedades abiertas en las que se supone que los nuevos medios de comunicación nos informan hasta del suceso más insignificante. En realidad, nunca ha habido tanta desinformación. ¡Qué bueno, qué buen enfoque! El padre de la mentira y el príncipe de este mundo ha tomado posesión del corazón de quienes tienen el poder, yo le agrego, de comunicar, que lamentablemente no informan, desinforman, comunicando mentiras, falacias, lo que se conoce como fake news, ¿no? Pero uno dice, ¿qué es lo que sucede? Pues evidentemente el príncipe de la mentira, ahí está la clave, ¿no, hermano? Vamos caminando por ese lado. Exactamente. Es que mira, el príncipe de la mentira muchas veces usa verdades a medias para confundir, y esto es lo que muchas veces sucede en las informaciones que nos dan de situaciones en las que van directamente contra la iglesia o criticando tiempos pasados de la iglesia, la Inquisición, las universidades, todo este tipo de hechos que surgieron en la historia de la iglesia y que lo que hacen es demostrar que la iglesia también evoluciona con el hombre
y que puede que haya algún error, ciertamente puede ser, pero que lo que busca es esa verdad y que lo que investiga a fondo consigue la verdad. Pero cuando hacemos estos casos, como el que aparece en este artículo, que son los de las tumbas del campo de Kamloops en Canadá, donde los medios han tejido pues una falsedad tremenda, eran colegios de instituciones religiosas que atendían a los niños indígenas. O sea, hermano, en la época eran colegios del Estado atendidos por instituciones religiosas que estaban pensados por el Estado para incorporar a los niños en la sociedad. Pero tengamos en cuenta esto, o sea, no fue la iglesia, primera mentira que se ha puesto también, no fue la iglesia la que dijo vamos a incorporar a los niños en la sociedad, sino que se confió en la iglesia porque sabían que si esto quedaba solo en instituciones iba a ir a un fracaso mayor. De hecho, fueron un gran fracaso porque los colegios se encontraban financiados con un financiamiento deplorable y claro, fueron justamente las mismas instituciones las que hicieron malabares para conseguir resultados que de otra manera ni siquiera hubieran existido. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Sí, ahora que lo dice usted, me acuerdo de estos libros del famoso jesuita, el padre Llorente, Segundo Llorente, cuando habla de cuando está en Canadá y está en el Polo Norte, pues era cierto, eran unas escuelas hechas como cabañas de madera, y ahí educaban y daban atención a niños indígenas, esquimales. Entonces, pues debe ser lo mismo, porque es hacia un poquito más abajo de esta zona, donde hay muchas reservas de tribus indígenas de las zonas, tanto de Canadá como de Estados Unidos, que fueron evangelizadas y, como bien dice usted, es cierto, las escuelas o esas construcciones dedicadas a acoger a estos niños, que muchos de ellos quedaban huérfanos, y entonces los acogían y les daban educación, además de la religión católica, ¿no? Y se los encargaban me acuerdo que coincide con lo de Santa Magdalena Sofía Barat, las religiosas del Sagrado Corazón. Y ellas fueron de las primeras, junto con los jesuitas y demás religiones, franciscanos, etcétera, que fueron evangelizando toda esa zona, ¿no? Y sí que se ve, porque realmente ellos, el Estado les daba un presupuesto pequeño para las necesidades que tenían todas estas escuelas. Y ellos lo que hacían era, trabajaban en la conserva del salmón, para poder con eso, como muchos de los pescadores, ellos entre los niños y los que estaban ahí, los indígenas, las familias que iban a la pesca, entre ellos hacían en los veranos pues toda la conserva del salmón, la pesca y conserva del salmón, y con eso tenían unos ingresos adicionales para poder mantener a esos niños, porque todos comían y todos tenían necesidad de ropa, etcétera. Entonces creo que esto que es real y verídico en la historia de la misión de la Iglesia, pues se puede comprobar, y que esos colegios empezaron, pues la falsedad de las noticias, que se encontraron como fosas, como si fueran fosas comunes. Exacto, donde ahí eran sepultados los niños porque no los cuidaban o los mataban, o etcétera. Entonces es como que hacer ver que bajo tierra, con unos análisis simplemente superficiales, se veían 215 niños. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo los contaron? Y yo por lo menos cuando empecé a ver eso, digo, ¿y cómo se vería? ¿Cómo sería el análisis? ¿Sería unos rayos X y se vería la carita de los huesitos o lo que fuera? ¿Cómo sería eso? Entonces uno va adelantando más en el artículo y en las investigaciones y pruebas que ponen, y todo se basó en un análisis con una
máquina. Con un radar sonar, una suerte de radar sonar. Pero muy especializado. Entonces, claro, se veían como una especie de bultos o depresiones en la tierra hacia lo profundo, y entonces la examinadora presentó un informe diciendo que ahí habían restos humanos, que se suponía que podía haber, porque ni siquiera fue una certificación de decir ahí hay restos humanos, porque como lo compruebas solamente por una depresión de la tierra o por un bulto. O sea, tienes que ver qué es. Y de ahí seguramente el siguiente paso, en algún caso, si es que hay que investigar o lo que fuera, sería alguna orden de excavación para poder... Claro, exhumar esos restos para ver verdaderamente si son y cuántos son. Exacto. Pero parece ser que eso no se dio. Y se afirmó, y todos los medios de comunicación empezaron a sumar cada vez más niños. Y uno dice, bueno, si esas escuelas, que no tendrían 1000 niños porque no eran capaces para eso, podrían tener como mucho, unos 300 niños de diferentes grados, o sea, que los sepultaron a todos en el transcurso de ¿qué? De 1 o 2 cursos, casi la totalidad de niños. No puede ser. O sea, dado lo que según el análisis, si uno lo piensa bien, tendrían que haber pasado varias generaciones de niños para que se pudiera llegar a esa cantidad en fósiles, ¿no? En restos. Y es completamente, es muy raro, ¿no? Esa situación que se dé en el poco tiempo que ellos ponen de la investigación. Y entonces le deja a uno como perplejo. Primero, no exhuma. Y segundo, parece ser que los niños eran todos de la misma época, porque si puedo identificar todos los huesitos, eso quiere decir que en un periodo relativamente corto, casi la totalidad de alumnos los enterraron, ¿no? Los mataron. O que se quiera hacer ver que en ese tiempo no se buscó ninguna manera de ayudarlos, ni de darles alimento, ni de cuidarlos en las enfermedades, o que hubiera parecido que pasó una epidemia. Realmente eso no es demostrable históricamente en la realidad. Entonces uno se queda con la duda. Cuando vas leyendo el artículo y dices, pero nadie se preocupó por ver si era verdad que primero una fosa común. No, porque no podíamos demostrar si era verdad, porque sabíamos que no era verdad. Bueno, es así la situación. Entonces debe haber algo detrás, porque uno cuando se da cuenta de un error... Curiosamente todo coincide, no digo yo quién ha movido esto o quién no lo ha movido, esa conclusión la sacan ustedes, pero todo coincide con que se quería poner una serie de leyes indigenistas que no era para favorecer a los indígenas, sino para favorecer a empresas que tenían que tratar directamente con los indígenas sin tener que pasar por el gobierno para hacer determinadas explotaciones en las zonas que se le iban a adjudicar a estas tribus. Pero se sabía que el Congreso no estaba a favor. Entonces, ¿qué sucede? Aparece esta noticia, aparece esto regado no solo por todo Canadá, sino por el mundo entero. Comienzan a haber, por ejemplo, situaciones como las que un grupo de abogados pide a la Corte Penal Internacional que abra una investigación. Países como China y otros piden que se esclarezca esto y que se castigue a la Iglesia como hay que castigarla. Y resulta que estas supuestas tumbas, como no existían, no podía investigarse nada. De hecho, la Comisión de la Verdad que estuvo detrás de esto demostró que ahí no hay tumbas, que lo que puede haber son raíces, piedras, y que esta investigadora que estuvo ahí con su radar sonar en ningún momento dijo aquí hay cuerpos, de acuerdo a lo que, sino que dijo, bueno, esto podría ser tal cosa o tal otra, pero claro, para poder investigarlo hay que exhumar, hay que excavar, hay que ver, pero nadie excavó, todo el mundo dijo, aquí hay 215 cuerpos y se acabó. Y curiosamente, con toda esta presión,
la ley fue aprobada. ¿Qué cosas, no? O sea, coincidencias, o otro tipo de situaciones. Por eso, ¿esto qué es? O sea, es algo que manipula, es algo que en el fondo lleva un cinismo de parte de gobiernos para mostrarnos la mentira como verdad, para sacar adelante las cosas que quieren sacar. Tengámoslo en cuenta porque esto se está utilizando mucho hoy y lamentablemente da muy buenos resultados porque los medios de comunicación y las redes sociales están todos compinchados con estas tristes cosas. En mayo y junio de 2021, la empresa canadiense y mundial anunció que se habían descubierto fosas masivas. Pues curiosamente, prensa canadiense, fosas masivas, esta noticia es elegida como la noticia del año y era una mentira. O sea, uno queda, de verdad, queda asombrado ante estas tristes realidades con las que nos movemos. Eran solo sospechas a partir de un georradar que detecta irregularidades en el terreno. Pueden ser rocas, pueden ser raíces, puede ser cualquier otra cosa. Y no se parece en nada a un, por ejemplo, escáner de aeropuerto que nos muestra las cosas bastante más reales de lo que nos la puede mostrar este radar. Pero curiosamente, el presidente de la República sale a hacer toda una ceremonia para estos 215 niños muertos y enterrados en fosas comunes. Cuando uno recorre la historia y ve las cosas que están registradas, ni siquiera se llega a ese número. Y ni siquiera los niños han sido enterrados nunca en las escuelas, sino que todos los niños que han muerto fueron enterrados en sus lugares de origen, por lo menos la mayoría de ellos, y si no, fueron enterrados en otros cementerios. Pero eso aquí no cuenta, no vale. Aquí lo que vale es que hay un escándalo, tenemos que generar un escándalo. Pero lo curioso es, y me permite, señor Randy, que le interrumpa, porque ahora voy a hacerle yo la pregunta, ¿no? Pero esto no compromete la reputación de un país como Canadá alrededor del mundo. Bueno, hermana, esto comprometería en otros tiempos la reputación de cualquier persona a nivel del mundo. Pero hoy sencillamente se calla y no se dice ya más nada. Los medios de comunicación no han dicho en ningún momento esta falacia, salvo, vuelvo a repetir, varios medios católicos o algún otro que se ha despuntado por ahí a decir así, entre comillas, oiga, ¿sabe qué? Parece que lo de las fosas comunes no era nada. Porque lo que se busca no es informar y lo que se busca no es ni ensalzar ni bajar. Aquí lo que se busca es hacer lo que se quiere hacer. En concreto aquí, aparentemente, era una ley que no iba a poder ser aprobada y teníamos que conseguir que fuera aprobada. Y conseguimos que fuera aprobada. Hemos conseguido lo que queríamos. Esto tiene mucho que ver con lo que decía Gramsci, que, mira, hay que utilizar las fuerzas de los medios de comunicación. Esto tiene que ver mucho con los estudios que se han hecho a raíz justamente de cómo podía ser que un régimen como el régimen nazi manipulase de tal manera las conciencias de las personas que cometiesen los actos más atroces y los hicieran. Pues hicieron un estudio y se dieron cuenta de que el 63% de las personas responderían a una autoridad que les dijera, haz esto, o esto es así y tienes que hacerlo, a pesar de que cause un daño gigante. Pues ahora se ha hecho un estudio nuevo y claro, si la autoridad tenía ese poder ante las personas, los medios de comunicación, que son la autoridad actual, no están en el 63%, están en más del 80%. Más del 80% de las personas, si la televisión dice, haz esto, lo harán, porque lo dice la televisión. Pero también uno tiene un poquito de sentido común, entiendo yo. Bueno, hoy el sentido común es el menos común de los sentidos, hermana. Hoy existe, o sea, incluso antiguamente se decía, está la opinión pública. Hoy no existe la opinión pública.
La opinión pública hoy es una opinión mediática y el público acepta la opinión mediática como opinión propia. Esa es la realidad, eso es lo que muestran los estudios, eso es lo que muestra este caso concreto. Pues ciertamente, pero además de eso tiene que haber también algún otro objetivo, porque no solamente es el que se aprueben 2 leyes, porque iniciar un escándalo, dejar mal a un país. Claro, no sé, pero usted fíjese una cosa, nos vamos a ir a una pausa, pero esto, curiosamente, al único que le han pedido que vaya a pedir perdón fue al representante de la Iglesia Católica. Y estas escuelas no eran solo administradas por la Iglesia Católica, había muchas otras instituciones relacionadas que también eran de la Iglesia, de otras iglesias relacionadas con respecto a estas escuelas. Pero de lo único que se habló es de que la escuela de la Iglesia Católica era la que había sucedido, ¿ya? Y curiosamente, hay casos similares. Por ejemplo, si vamos a los abusos sexuales, que, cuidado, yo no estoy diciendo que un abuso sexual sea justificable, es algo horrendo, uno solo ya es escándalo. Pero lo curioso es que los abusos de los que hemos escuchado por arriba y por abajo hechos en la iglesia son solo el 0,3% de los que han sucedido en muchos lugares. Pero de los únicos que se hablan son de esos y no de los otros. Y entonces uno dice, ¿y qué pasa con los demás? No, eso no importa. Aquí lo que importa es atacar a quien tenemos que atacar. Si está el príncipe de la mentira detrás de esto, hermana, ¿usted a quién quiere que va a atacar? Al príncipe, a la que es la verdad. Al rey de la verdad. Al rey de la verdad, al que es la verdad en persona. Y a la única iglesia que tiene la verdad completa, la verdad plena, que es la portadora de la verdad. Esa es la realidad. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa? Les recuerdo, este es un programa pregrabado, no tenemos reporte de sintonía, pero no queríamos dejar de estar junto a ti. Ya volvemos. Estuve yo junto a María en la Anunciación. Estuve con la niña que con dudas, con temor, le dio su sí a un ángel y este lo llevó hasta Dios. Él sí que recreó la creación. Estuve yo junto a María en el pesebre de Belén, adorando a un niño que escondía a todo un Dios en él. Gocé junto a María cada hora en Nazaret, aunque sabía pronto lo iba a perder. Ave María, mujer, Ave María, madre, Ave María, por los siglos cantaré. Ave María, mujer, Ave María, madre, Ave María, por los siglos cantaré. Cantaré, Estuve yo junto a María en Jerusalén, sintiendo cada golpe que por mí sufría él. Estuve en el Calvario junto a ella a sus pies, dando el sí que recibió la salvación. Ahora estoy de nuevo junto a ella cada vez, rehaciendo los pedazos que aún quedan del ayer.
Estando junto a ella soy más madre, más mujer. María en el mundo otra vez. Ave María, mujer. Ave María, madre. Ave María, por los siglos cantaré. Ave María, mujer. Ave María, madre. Ave María, por los siglos cantaré. Ave María, mujer. Ave María, madre. Ave María, por los siglos cantaré. Ave María, Ave María, madre. Ave María, por los siglos cantaré. Cantaré. Muy bien, volvemos junto a ti. Les recuerdo, es un programa pregrabado, no tenemos reporte de sintonía y estamos tocando un tema que es bien candente. Pero, hermana, ¿qué otras cosas también surgieron a raíz de esto? Porque, bueno, muy bien, ya tenemos lo de la ley, ya tenemos lo del ataque de la iglesia, pero ¿hay algo más? Yo pienso que sí. Fíjese que en todo este escándalo a nivel internacional, se empezaron con eslóganes, así como en el Black Lives Matter. Aquí también se empezaron a hacer eslóganes como de Children, It's Matter, algo así decía el eslogan, ¿no? O sea que los chicos también interesan. Y entonces, claro, habían camisetas con dibujitos de plumas, con estos signos indígenas propios de las tribus de los Estados Unidos y esto, o del Canadá más bien, y habían camisetas, pulóveres, y entonces claro, era como un montón de zapatitos, escarpines que se ponían en las escalinatas de las iglesias. Yo he visto las fotos del reportaje, sí, y uno se queda impresionado, ¿no? Peluches, de todo, incluso en la ceremonia en la que actuó el presidente canadiense, él depositaba un peluche en los supuestos, porque había una serie en ese campo, una serie como de marcas, donde supuestamente estaban los cadáveres, porque al principio era una fosa común, pero después dijeron que no, que estaban enterrados por separado, ¿no? Y en la ceremonia se ve al presidente dejando un peluche y realmente es conmovedor. Y así yo entiendo que moviendo todas las emociones hayan querido que el mundo se conmocionara por unos cadáveres de unos niños maltratados por estas instituciones que no les ayudaron en nada. Entonces era poner sus peluchitos y luego en las iglesias se empezó a poner escarpines en todos los escalones. O sea, no podía subir las escalinatas de una iglesia, ¿no? Porque estaban todas llenas de escarpines. Pues todo ese movimiento de productos y cosas tuvo que haber traído alguna recompensa económica, ¿no? Entonces, creo que si se decía que había un error en las investigaciones o si se ahondaba más en verificar que hubieran ahí cuerpos, que se hicieran excavaciones, que hubiera un médico forense, pues yo creo que se les acabaría el negocio. Así es. Fijémonos que las redes sociales y hasta algunos medios de comunicación y políticos hablaban de un genocidio católico, hecho por los católicos, se entiende, contra niños indios desde los años 1880 a 1980, que fueron alojados en sus escuelas e internados. Claro, todo esto trajo una suerte de tsunami internacional, por llamarlo de alguna forma,
que ha tenido consecuencias nefastas, pero nadie se preocupa por decir esto no fue verdad, esto no es así. Nadie. Y hay algo, y permítame, hay algo que también llama la atención. O sea, esto que usted dice, ¿no? Se determina que hubo un genocidio católico, ¿y qué sucede después? Que cerca de unas 60 iglesias aproximadamente fueron vandalizadas y quemadas, prácticamente destruidas. ¿A razón de qué? Pero se comprobó que realmente era culpa de la Iglesia Católica. ¿Realmente hubo una base de fondo? Yo creo que todos empezaron a nivel mundial a exigir que se investigara, que fuera verdad, y yo me pregunto, por 215 niños de una escuela católica quieren hacer una investigación a fondo de por qué se ha matado a esas criaturas, y se le ha dado el nombre de genocidio, cuando en esos mismos países el aborto, que son de miles de millones de seres humanos, no se pide ningún tipo de investigación. Al contrario, hay una ley que prohíbe que te pongas a rezar tranquilamente frente a un abortorio y te llevan presos. O instituciones como Amnistía Internacional, que son promotores del aborto, se ponen a decir, aquí hay que castigar a los culpables. China, que ha sido un país que hasta hace poco solo dejaba tener un hijo a los esposos y los demás tenían que abortarlos, llega y dice, aquí hay que hacer una investigación y castigar a la iglesia. Entonces uno dice, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, no? O sea, claro, millones de niños mueren año tras año, estamos ya sobre el número aproximado, contando incluso los fármacos que hoy se utilizan y todo para abortar. Estamos en el número de unos 70 millones al año. Y nos rasgamos, o sea, cuidado, que si hubiese sido cierto, no es solo para rasgarse las vestiduras. O sea, aquí, de verdad, habría que haber hecho algo, porque no puede ser que 200 niños mueran y sean tratados. Pero es que no había nada. Y de un supuesto hemos hecho un hecho real, y de ese supuesto hecho un hecho real, terminamos culpabilizando a quien ni siquiera tenía la culpa, porque además tengamos en cuenta que la administración de esas escuelas del Estado estaban con estas instituciones, pero hay evidencias de donde las mismas instituciones dicen, por favor, auméntenos el presupuesto porque no podemos salir adelante. No hay mantenimiento de los edificios y eso no era a cargo de las instituciones, no hay esto, no hay lo otro, y el Estado queda limpio. Y es el mismo presidente del Estado que no dio dinero el que sale a decir, esto aquí tiene que venir a pedir perdón. Entonces uno dice, a ver, ¿y tú has pedido perdón ya también? ¿Qué ha sucedido? Tengámoslo en cuenta, o sea, con esto vuelvo a repetir lo que dije al inicio, ¿no? O sea, si la iglesia tiene que pedir perdón de una cosa que no ha hecho, lo pedirá, porque nosotros seguimos a un crucificado que era justo y que fue sentenciado a muerte. Muy bien, no pasa nada, al contrario, digamos, es una forma de dar luz al mundo el pedir perdón cuando yo no tengo ni siquiera que pedirlo. Muy bien, pero vamos al manejo que se ha hecho de todo esto para que nosotros también tengamos un poquitito de sano juicio para que cuando sucedan estas cosas podamos decir, a ver, espera, analicemos bien, porque aquí yo no puedo ir a incendiar iglesias. ¿Cuándo fueron? 60 más o menos, ¿no? 60. Y lo más curioso es que eran de los mismos indígenas. Claro. Entonces, fíjese, pone aquí, y lo peor es que a partir de una mentira profanaron, vandalizaron y quemaron a más de 60 iglesias en Canadá, muchas de las cuales eran de los mismos indígenas o de comunidades de integrantes que no habían tenido nada que ver con el sistema de escuelas residenciales del Canadá. Y yo me pregunto, si el castigo de ser necesario, que debía aplicarse, no es el de vandalizar una iglesia o destruirla. O sea, eso es un ataque directo a una religión. Es como si yo, por castigar a un miembro de una tribu o de una comunidad indígena,
pues me fuera a atacar a toda la población. ¿Qué culpa tienen? Castiguemos a los responsables. Pero el castigo tiene que ser dado a través de una autoridad y no de que cualquier vándalo llegue a profanar una iglesia porque mira, has matado 215 niños y los has enterrado ahí en un campo y sin señal y sin marca y sin cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad no hay más que piedras y raíces en esa zona. Porque fíjense que instituciones, como decía antes, Amnistía Internacional dice, tiene que castigarse a los responsables de los restos que se han encontrado. O sea, es que no se encontró ningún resto, porque no se excavó, no se verificó. Cosas que de verdad a uno le llama la atención poderosamente que nos dejemos manejar y manipular de esta manera. Y bueno, pues así somos, ¿no? Así estamos hechos. Ha pasado un año, como decía la hermana, y nadie ha excavado. No se ha detectado ningún cadáver. Ningún forense ha descubierto un cuerpo. No hay restos de ninguna fosa. Después de un año de anunciarse las tumbas, las supuestas tumbas, nadie las ha comprobado. Y esto, de verdad, es algo que dice, bueno, aquí la cosa se armó y se armó a lo grande, ¿no? Ay, es tremendo, realmente. Luego aquí estaba leyendo yo una de las consecuencias de esto que decía usted de la aprobación de esas leyes indígenas que tenían una minoría en el Parlamento y claro, bueno, luego se aprobaron. Ciertamente había que reconciliar la conciencia de la sociedad en cuanto a que cómo se puede permitir ese desmán contra la población indígena, ¿no? Entonces, pone aquí que luego hicieron, o sea, que se creó a través de una, como de una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas indígenas y la ley C5, se creó un nuevo feriado, o sea, un día de vacación, para políticos y trabajadores del gobierno, con la excusa de la reconciliación con los pueblos indígenas. O sea, es decir, que toda esa situación política declararon un día feriado que se aplicaba solo a ellos, pero que no iba en beneficio ni de los indígenas, ni de los afectados, nada de eso, ¿no? Entonces el agente de gobierno, o sea, solamente para ellos, agente de gobierno, no a las empresas privadas y obviamente recibiendo el sueldo de ese día, aunque no se fuese a trabajar. O sea, además, yo me autopremio de haber conseguido pues ese objetivo de conseguir esas leyes a nivel para los indígenas, el acusar y el declarar que se debe castigar a los culpables y me tomo un día feriado. O sea, son situaciones que a uno le llaman la atención. O sea, yo me autopremio, ¿no? Ya conseguí mi objetivo, entonces me gano el sueldo de ese día aunque no lo trabaje, pero solamente son para los agentes políticos, no para las empresas ni el pueblo indígena. Yo me la guiso, yo me la como, yo me soy el rey Palomo. Un poco, para que veamos cómo somos los seres humanos de débiles y cómo a base de una mentira nos creamos un mundo tan ficticio que luego nosotros mismos no lo creemos, ¿no? No podemos entenderlo. Y los que pensamos un poco en la realidad de las cosas o que intentamos meditar acerca de la verdad que nos trajo Cristo, nos llama la atención toda esta situación. Digo, pero ¿cómo nos dejamos engañar por las mentiras, ¿no? O sea, no sé, como que nos falta profundizar en lo que es la realidad y la verdad que es Cristo. Porque si Él inunda nuestra vida, ninguna de estas cosas nos llega a pasar. ¿Con qué facilidad somos movidos? Y yo me refiero no solamente a los que recibimos una noticia así que no pintamos nada en ninguna parte, ¿no? Sino que toda la intelectualidad de un país
la parte empresarial, la misma parte social, la parte política. ¿Cómo creen una mentira de estas y se tragan todo este bulo sin decir nada absolutamente? Como que pareciera que en vez de traer un problema, lo que trae es un beneficio para ellos, y entonces mejor yo me quedo calladito y así me sigo beneficiando de todas estos bulos, de todas estas falsas noticias, y me hago un mundo ficticio. Cuando yo me enfrente a la verdad, ¿qué voy a tener en las manos? ¿Qué voy a decir? ¿No? Cuando tenga frente a frente al Dios que me creó y que me va a juzgar, ¿dónde me voy a esconder? ¿Qué voy a decir? ¿En qué mentira me voy a amparar? Pues intentaremos ahí también sacar un fake news, pero no va a ser posible, eso lo aseguro. No va a ser posible. Lo que nunca podemos corregir es el tiempo que ya se nos fue, ya estamos a tiro de tener que rezar nuestras 3 Ave Marías. Esto es una información, esto es parte de la información. Seguramente haremos algún otro programa más, porque tenemos mucho más contenido sobre toda esta falacia que se ha manejado y muchas otras falacias que uno dice, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Manipulación o cinismo? Es preocupante. ¿Manipulación o cinismo? Porque las dos cosas son cosas malas. Una es peor que la otra, pero hay que tener los ojos abiertos. Vamos ahora a hacer el rezo de las 3 Ave Marías, pidiéndole a nuestra Madre del Cielo por todas las intenciones que ustedes tienen. Es un programa pregrabado, no podemos tener reportes de sintonía, pero sí sabemos que ustedes tienen necesidades. Pues a esas necesidades las ponemos en las manos de la Santísima Virgen y a ella le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hermana, de verdad, muchísimas gracias por este tema, por este programa, y bueno, esperamos, yo creo que podemos seguir avanzando y profundizando más en esto, ¿no? Sí, ciertamente, para ver qué podemos hacer en adelante, ¿no? Así es, y a todos ustedes darles las gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado. Les recuerdo, este es un programa pregrabado, pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, el hecho de que le des like, si lo estás viendo a través de las redes sociales, lo compartas con tus contactos para que podamos llegar a más cantidad de gente. También, si puedes, ayúdanos económicamente. Ponte en contacto con nosotros. En Lima, el número de celular y WhatsApp es 949-732-878. 949-732-878. En la ciudad de Arequipa es el 945-413-888. 945-413-888. Y en la ciudad de Cusco es el 934-417-431. 934-417-431. Si nos ayudas, si te haces socio colaborador, si nos das tu donativo, vamos a poder seguir adelante y los corazones de Jesús, de María y de José van a poder seguir estando junto a ti. No te olvides, NSE Digital, el cambio está en tus manos.